Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de nociones básicas del derecho. Hoy vamos a revisar las etapas y partes del proceso judicial. Em, este tema, bueno, ya no es tan similar a la parte tan conceptual que hemos venido revisando. En esta parte vamos a revisar al proceso judicial como el instrumento fundamental mediante el cual el Estado va a ejercer la función jurisdiccional. Eh, Nos referimos con esa facultad que tiene de resolver los conflictos e intereses con relevancia jurídica de manera imparcial y obligatoria. Hasta este punto, bueno, quiero recalcar una cosa. Precisamente va a ser el proceso judicial el que materializa el derecho. Es como el medio que le va a dar acceso a la justicia y es el que va a garantizar la tutela efectiva de los derechos. Entonces, estudiar esta parte de las etapas del proceso judicial es muy esencial para comprender cómo se desarrolla la actividad jurisdiccional desde el inicio del conflicto hasta su resolución definitiva. Bueno, vamos a empezar definiendo un poquito al proceso judicial. A este lo vamos a definir como ese conjunto ordenado y sucesivo de actos jurídicos que van a realizar dos partes, el juez y los auxiliares o la administración de justicia. Esto va a tener una sola finalidad, que es la de una controversia para definir o decidir con fuerza obligatoria. ¿Qué quiere decir? Bueno, que vamos a ver qué parte tiene la razón. Este proceso va a regirse por principios como la legalidad, el debido proceso, igualdad de las partes, contradicción, publicidad y economía procesal. Bueno, ya que tenemos clara esta parte de qué es el proceso judicial, lo primordial va a ser que analicemos las partes del proceso y luego las etapas del desarrollo, para luego hacer como esa analogía de manera general y podamos tener como un panorama más, eh, como más completo de este proceso. Bueno, vamos a ver primero las partes del proceso judicial. Está, por un lado, el órgano jurisdiccional, que es el juez o tribunal, que nos vamos a dar cuenta de que, bueno, este va a ser como el individuo que se va a encargar de dirigir este proceso. Va a valorar las pruebas, va a dictar la resolución y, por ejemplo, es el que va a dar la garantía del debido proceso y la igualdad de las partes, o sea que tanto la parte eh, del demandado como el demandante, en este sentido van a tener los dos imparcialidad e igualdad ante el debido proceso. Bueno, luego está la parte actora, que va a ser quien demanda. Es quien va a iniciar el proceso, es quien va a formular una queja o una pretensión jurídica y a partir de afirmar que existe un derecho que considera se está siendo vulnerado o que considera que no es justo o que ha recibido como una, que han violentado un derecho al que él tiene acceso. Luego viene la parte demandada. Esta es quien, pues, tiene la pretensión de ser culpable, es la pretensión del actor quien ejerce su derecho de defensa mediante la contestación y la aportación de pruebas. Vienen los terceros, en este caso son los sujetos que sin ser ni actores ni demandados, pueden intervenir por tener un interés jurídico en el resultado del proceso. Y entonces sí vienen las etapas del proceso. Em, digamos que la denominación y el número de etapas va a variar según la materia. Acuérdense que hablamos de derecho civil, derecho penal, administrativo o laboral, pero vamos a ver estas partes de manera general. Entonces, vamos a ver como una estructura fundamental que van a tener como coincidencia entre estas cuatro, entre estas cuatro materias, la civil, la penal, la administrativa y la laboral.
Bueno, vamos a empezar por la etapa postulatoria o etapa inicial, o la etapa de planteamiento también. Aquí es en donde se va a marcar el inicio formal del proceso. Aquí va a haber una fijación de la litis, es decir, la delimitación precisa del conflicto jurídico. Aquí en esta fase es donde el actor tiene que presentar la demanda, va a tener que narrar los hechos fundamentados dentro del derecho y la pretensión o lo que está reclamando. En esta fase el actor es quien va a presentar esta demanda y esto es crucial porque va a garantizar el principio de la contradicción y va a definir el marco dentro del cual el juez deberá resolver. Entonces, esto es muy importante porque si hay una formulación deficiente de la demanda o de la contestación, esto puede afectar todo el proceso posterior, evidenciando que la parte técnica de esta fase es fundamental para poder iniciar esa querella. Luego viene la etapa número 2, como la segunda parte. En este momento es en donde, em, pues, la finalidad es demostrar la veracidad de los hechos controvertidos. ¿Qué quiere decir? Que el actor que ha puesto ya su demanda tendrá que demostrar que a través de diversos medios de prueba que estén legalmente admitidos, entonces va a buscar como que ver que eso que está narrando en sus hechos es lo que sucedió. Por ejemplo, para Carneluti dice, la prueba es como ese puente de los hechos y la decisión judicial, porque aquí es donde se le da la certeza jurídica a esa queja. Si no existen pruebas, no va a haber certeza jurídica y desde luego, bueno, en esta etapa vamos a reflejar como esa parte racional del proceso judicial, ya que si no hay esta prueba o esta parte probatoria, el juez no puede basarse en ningún tipo de apreciación subjetiva, sino que tendrá que tener como las pruebas suficientes para que conforme a derecho él pueda establecer una sentencia o pueda dar como su resultado o pueda dar como esa decisión que se le pide al juez, ¿no? Entonces, en esta fase, lo importante es que tengamos en cuenta que es esa parte probatoria y que es lo que va a garantizar que el debido proceso y la legalidad, bueno, pues llegue a la siguiente etapa. La alegatoría o la etapa de alegatos es, digamos que es como la tercer parte de este proceso. Aquí, tanto la parte del demandante como el demandado tienen que exponer de manera argumentativa las conclusiones derivadas de este análisis de pruebas desahogadas. Tienen que relacionarlo con las normas jurídicas, desde luego, que son aplicables o vigentes en ese momento. En esta fase, digamos que se va a cumplir una función estratégica y jurídica relevante. Aquí es en donde a las partes se les permite influir en la convicción del juzgador. Aquí es en donde va a entrar aquel razonamiento lógico y jurídico y, bueno, los alegatos son lo que van a constituir precisamente los hechos probados o no probados, el derecho aplicable y se va a reforzar el principio de igualdad procesal también aquí, porque a ambas partes se les tiene que dar la misma oportunidad. Una vez que haya pasado esta etapa de alegato, bueno, viene la etapa de resolución o de sentencia. Aquí, como su nombre lo dice, de resolución o de sentencia, el juez ya tendrá que ir analizando los hechos, tiene que valorar las pruebas y tiene que aplicar el derecho para resolver la controversia, determinando quién va a tener la razón, si el demandante, la parte actora o el demandado. Esta fase es en donde ya se ve el ejercicio pleno de la función jurisdiccional. Aquí es en donde se debe de cumplir con los principios de congruencia, de fundamentación y motivación. Aquí es en donde se da también una sentencia y esta sentencia no puede estar carente de argumentación porque entonces estaría vulnerando la seguridad jurídica y el derecho a una tutela judicial
efectiva. Entonces, aquí es en donde el juez va a analizar, va a dar la sentencia para resolver el conflicto. Y luego viene una etapa, que es la etapa impugnativa o de medios de defensa. Cuando ya se dicta la sentencia, el proceso puede continuar mediante la interposición de recursos o medios de impugnación, como una apelación o el juicio de amparo, dependiendo del sistema jurídico aplicable en ese momento. En esta etapa es donde se puede revisar la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales. Aquí es en donde vamos a poder evitar arbitrariedades o errores judiciales que claro que se dan. Y aquí es en donde va a entrar como ese enfoque analítico de los medios de impugnación para fortalecer el Estado de Derecho, garantizando pues el control de las decisiones jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir? Que sí, yo considero que la resolución del juez no es favorable o considero que no es justa a lo que yo estoy pidiendo, puedo tener esta última etapa del proceso, bueno, esta siguiente etapa, que es la etapa impugnativa o de medios de defensa. Eh, Aunque no lo incluyo aquí, hay una etapa, que es la etapa de ejecución, es la sexta etapa, por así decirlo. Aquí es en donde se va a hacer efectiva la sentencia. Aquí es en donde se va a dar cumplimiento material a esa sentencia que el juez imponga. Aquí es en donde el Estado ya utiliza su potestad coercitiva para garantizar que esa resolución judicial no quede como una declaración, sino que se vea materializada. En esta etapa, bueno, es en donde vamos a ver que la justicia no se agota con la emisión de una sentencia, sino con el cumplimiento de la sentencia. Y bueno, digamos que si no hubiera una ejecución de esta sentencia, hablaríamos de una ineficacia social y jurídica. Bueno, aquí les agrego 4 puntos a manera de analogía para poder comprender un poquito más las partes y las etapas del proceso. Bueno, tenemos que entender que el juez es el director, no va a ser el protagonista, pero es quien va a asegurar que se desarrolle conforme a la parte legal, quien va a permitir que todo se dé de manera ordenada, clara y que sea apegado a la ley. Las partes son los actores, digamos que estos son los que van a presentar las versiones del conflicto. Cada quien tendrá sus argumentos y tratará de probar la veracidad del argumento mismo. Luego vienen las pruebas, que son los elementos escénicos. Digamos que esto es lo que le va a dar la, la razón a la historia. Aquí es en donde esas pruebas que presenten le van a dar la veracidad a esos argumentos. Y luego vendría la sentencia, que sería como nuestro desenlace. Aquí es en donde el conflicto tiene que finalizar conforme a las reglas que se establezcan. Recuerden que esto va a variar si es dentro del derecho civil, penal, administrativo o laboral. Y estas serían como cuatro puntos clave para comprender el proceso. Eh, es, es como perdón, es como importante que como sociedad comprendamos que presentar una denuncia es esa parte en donde los individuos tenemos oportunidad de resolver conflictos que a nivel social no hemos podido resolver. Digamos que el juez viene a ser como ese mediador que nos va a permitir ver de manera imparcial los hechos y que nos va a dar una solución civilizada al conflicto. En este sentido, habría que empezar a entender, a ver, o empezar a tratar de ver a las instituciones de justicia como esa parte mediadora cuando dos personas no pueden llegar a una solución de sus conflictos. Entonces, digamos que esta va a ser como la parte del proceso o del instrumento que va a transformar la fuerza en razón y la venganza en justicia. Esto es lo que nos dice Héctor Fixamudio y es muy importante porque actualmente tratamos de resolver nuestros conflictos a nuestro criterio, olvidándonos de que los juzgados son esa parte mediadora que nos puede dar como esa imparcialidad
a los conflictos que no hemos sido capaces de resolver. Bueno, para terminar, hay que pues considerar que estas etapas del proceso judicial conforman un sistema ordenado que va a garantizar la resolución justa y legal de los conflictos jurídicos. Cada fase cumple con una función específica y es indispensable. Desde que nosotros argumentamos o sustentamos la queja hasta su ejecución con la sentencia. Em, Aquí, bueno, si esto se articula de manera adecuada, el derecho de ambas partes no va a ser vulnerado y va a existir un debido proceso. Digamos que, bueno, estudiar estas etapas del proceso judicial nos permite entender que el proceso no es un trámite nada más, no es un trámite formal, sino que va a ser un mecanismo esencial para la realización de la justicia. Esto va a fortalecer al Estado de Derecho y a la protección efectiva de los derechos fundamentales. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de repaso. La primera pregunta es, ¿cuál es la función principal del órgano jurisdiccional en el proceso judicial? Recuerden que cuando vimos las partes del proceso hablábamos del juez. Aquí la función principal de él es dirigir el proceso y resolver el conflicto. Entonces, este va a ser el tercero imparcial que va a conducir todo el proceso y que va a dar una resolución al finalizar todas estas etapas. Pregunta número 2. ¿En qué etapa del proceso se fijan las pretensiones y defensa? Bueno, acuérdense que la primera, pues es la primera etapa del proceso judicial. Estamos hablando de la etapa postulatoria. Entonces, que aquí es donde se pone la queja, la querella, la denuncia. Entonces, pues no puede ser, eh, bueno, no aparece en las respuestas, pero no puede ser esta. Luego viene la etapa probatoria, que es la parte en donde se dan los argumentos, se dan los medios de prueba. Entonces, pues no puede ser A porque pues aquí estamos hablando de donde se van a fijar las pretensiones de la defensa. La postulatoria, es precisamente eso. Entonces, eh, en donde vamos a dar como ese inicio formal del proceso. Entonces, la alegatoria pues no puede ser porque es en donde de aquí, en la alegatoria es en donde vamos a ver esos argumentos de las dos partes. Entonces, la respuesta correcta es la C, postulatoria, que es en donde vamos a dar de manera formal nuestra queja. Bueno, viene la pregunta número 3. ¿Cuál es la finalidad de la etapa probatoria? Acuérdense que en la etapa probatoria su finalidad es demostrar que mi hecho es veraz. Entonces la respuesta tiene que ser la C. Todo lo que yo presente como prueba va con tendencia a eso, a demostrar que los hechos afirmados por mi parte son las correctas. Y aquí puede ser bueno, aquí no puede, es de ambas partes. La etapa probatoria es tanto de la parte actora como de la parte demandada, porque ambos van a tratar de demostrar que sus hechos tienen veracidad. Entonces, aquí nada más se trata de demostrar que los hechos por ambas partes son veraces. Pregunta número 4. ¿Qué caracteriza la sentencia judicial? Bueno, la sentencia judicial debe de estar fundada en la ley y motivada en los hechos probados. Acuérdense que aquí mencionaba que el juez no puede tomar una decisión de manera subjetiva, tiene que estar fundamentada. Entonces la respuesta es C, debe ser fundada y motivada para que pueda ser, para que pueda responder al debido proceso y no violente el Estado de Derecho. ¿Por qué la etapa impugnativa no es obligatoria en todos los procesos? Acuérdense que, bueno, la impugnación es ese derecho que tenemos cuando no estamos conformes con la sentencia o cuando creemos que esa sentencia no está
haciendo justicia a lo que nosotros entablamos en la etapa postulatoria. Entonces, la impugnación pues es un derecho, no es obligatoria y se va a presentar únicamente si alguna de las partes pues de alguna manera cuestionará la resolución del juez. Entonces, la respuesta correcta es B, porque depende de la inconformidad de las partes. Puede ser tanto de la parte actora como de la parte demandada. Bueno, hasta aquí estaríamos revisando esta parte de las etapas y el proceso que lleva lo que es establecer una querella, una demanda. Les vamos a dejar nuestra bibliografía y también les vamos a compartir bibliografía complementaria si ustedes necesitaran ahondar un poquito más en este tema de las etapas del proceso judicial. Contáctenos a través de nuestros medios de comunicación y si tienen alguna duda o quisieran ahondar en el tema, bueno, pues pueden escribirnos esas dudas o esas sugerencias que tuvieran para nuestro material. Hasta aquí sería todo. Nos vemos en una cápsula más de nociones básicas del derecho.